3, 2, 1. Ahí estamos. Eh, Buenas tardes, queridos amigos de Casa Rusa, queridos seguidores de nuestras redes sociales. Un placer estar de nuevo con todos vosotros. Y vamos hoy a hablar, la conferencia de hoy. Hoy vamos a celebrar una cosa, porque se está celebrando hoy en día el 130 aniversario del nacimiento de Faina Ranievskaya, una gran actriz. Y es el día, precisamente hoy, el día del cine ruso. Se celebra en toda Rusia, se celebra el Día del Cine Ruso y queríamos, al hilo de estos acontecimientos, nosotros como artistas, directores de teatro, actores, queríamos enfocar también la conferencia acerca de Anton Chejov. Anton Chejov, y hemos titulado la conferencia Chejov, ayer y hoy. Antes que nada, quiero presentaros a los invitados que hoy vamos a contar con ellos. Contamos con Anabel Pascual. Anabel Pascual es actriz, es narradora escénica amateur. Bueno, siempre cree que es amateur, ella es muy humilde, pero ha trabajado Soy ya humilde. con mi taller en la Casa Rusa, lleva ya 5 años y ha trabajado varios personajes, entonces creo que ya por lo menos algo ha aprendido. Yo la he visto y algo ha aprendido. Muchísimas gracias, Anabel, por estar con nosotros, por participar en la Nada, reunión de hoy. placer. También damos la bienvenida a Williamson. Este es un gran amigo, gran actor. Es actor con el cual ya hemos hecho varias cosas. Hemos hecho eh, eh, Onegin, hemos hecho apuntes. Estamos trabajando también sobre una obra últimamente. Hemos hecho lo último que hicimos el año pasado en el Festival de Teatro Stanislavski de Madrid. Hicimos El Canto del Cisne. Y creo que es un hombre con el cual pues me complemento muy bien. Yo vengo de la escuela rusa, él tiene otra escuela y digamos que nos conjuntamos bastante bien y bueno, hemos hecho cosas bastante bonitas, hemos hecho giras por Rusia, entonces pues nos sé una gran y fructífera, pienso, trayectoria artística. Y también Jesús Centenera, un joven Jesús Centenera. Aunque le veáis con barba, es un espíritu joven, es un hombre, es alumno de la escuela de teatro que tenemos ahora. Está participando junto con Anabel en nuestro montaje, también de Chejov, el montaje de La Boda, que estrenaremos en octubre, del 15 al 18 de octubre, en el Teatro La Grada de Madrid. Estrenaremos La Boda de Chejov dentro del Festival Internacional de Teatro Stanislavski, en el que estáis todos invitados y ya tendréis noticias por nuestras redes sociales. Bien, muchísimas gracias por participar hoy en esta reunión, por estar con nosotros y esperemos porque sea una cosa entretenida y que podamos entender un poco a Chejos y sobre todo pues celebrar esta onomástica del Día del Cine Ruso. Bueno, del cine ruso, dos palabras, ¿no? Cine ruso ha tenido diferentes etapas en la historia. Va a ser una conferencia sobre el cine ruso. Os voy a decir solamente varias ideas. El cine ruso, digamos que llegó a Rusia de manos de los hermanos Lumière prácticamente en 1896 y el primer film rodado en Rusia fue tomado por un camarógrafo de los hermanos Lumière. Se trataba de la coronación de Nicolás II, ahí digamos donde está el comienzo del cine ruso. Luego, durante el Nicolás II ayudó a la producción de este y otros filmes, un film que se llama La defensa de Sebastopol, que son las dos películas más importantes de este periodo. Vamos a dividirlo en tres periodos. Sería el periodo de los zares, el periodo de la revolución, cine soviético, y el cine contemporáneo. Eh, importantísimo sobre todo, es el cine soviético porque en él aparecieron grandes figuras. Apareció la figura de Eisenstein con la película Acorazado Potemkin, Octubre, que son consideradas como obras maestras de toda la época, sobre todo por su montaje, por su línea, por su documentalismo, por es inolvidables esas tomas, esas secuencias. Todavía recordamos la secuencia del carrito de niños bajando por la calle, por la escalera de Odessa. Todavía esa secuencia esas imágenes todavía se tienen grabadas en la mente. Las principales figuras de esta época del cine soviético
Hablamos de Kuleshov, Pudovkin, Pertov y películas importantes, pues El acorazado Potemkin, Octubre. Digamos que son las películas más importantes de la primera etapa de la época soviética. Estamos hablando de los años 20. El cine en aquella época se consideró muy importante porque era una divulgación para las masas, entonces se apoyó muchísimo, hubo muchísimas producciones, películas con un gran contenido ideológico, pero sobre todo con una gran búsqueda de la técnica y sobre todo importantísimo, porque este cine se caracteriza por un método de representación no naturalista, la experimentación y búsqueda de construcción de conceptos desde el montaje. El realizador, los directores se exponían a sí mismos, quedando en evidencia su mirada subjetiva del director. Se recurre mucho al documentalismo de esta época y se exploran diversas posibilidades expresivas en medio, aplicándolo al medio. Bien, esta sería otra etapa también del cine ruso, dentro de esta pequeña eh, imagen del cine ruso. Y luego podemos hablar del cine de la perestroika, podemos hablar de esta última etapa, en la cual pues aparecen directores importantísimos, ¿no? Eh, por ejemplo, películas que han sido importantes, Cuando vuelan las cigüeñas, del director Sugarray, Balada del soldado también. Eh, tenemos que Cuando vuelan las cigüeñas es el único film soviético que ganó la Palma de Oro, por ejemplo, es una película importante y sobre todo hay que recordar la gran figura de Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky fue una figura que no se puede entender el cine soviético ruso sin la figura de sus obras, Zerkala, Espejo, Andrei Rublev, Stalker, entre otras. Eh, una película también importante de aquella época son Don Quijote de Kosnitsev. Kosnitsev hizo un Quijote que realmente todavía queda en el recuerdo, equiparable a la figura de Quijote que hizo Orson Welles. Algunas películas, a mí concretamente, yo viví en los años 80 en Rusia y algunas películas pues que me han marcado y que reflejan muy bien el olor y el color de esta época. Moscú no cree en las lágrimas, por ejemplo, una película de Minsov, que esa película recibió además un Oscar. Es Oscar. la única película rusa que ha recibido un Oscar. Eh, Había algunas que no quiero dejar de nombrar porque hay una película rusa, sobre todo Ironía del Destino, con O que goza usted del baño, es una película clásica que ven todos los rusos siempre en Navidad y todavía la siguen viendo. Y alguna película que a mí me impresionó bastante en aquella época, porque me gustó, yo soy muy sentimental, pues estamos hablando de Vokzal de Advair, Estación para dos, esta película muy interesante, una película, una comedia ligera. Estamos hablando también de Maratón de Otoño, también son películas que a mí me reflejaron muy bien la época, sobre todo la época, ya estamos hablando de la perestroika, los últimos momentos. Ha habido una gran crisis después de la disolución de la Unión Soviética, ha habido pues un nuevo replanteamiento en películas, han buscado películas comerciales, se ha perdido un poco esa comedia lírica, ese optimismo, y pero de todas formas sigue habiendo una gran escuela y entre las películas que yo considero importantes en este último periodo, pues eh, hablo del arca, el arca rusa de Surkov, es una gran película, el arca rusa, porque esta película está hecha en una sola toma y son casi una hora en una sola toma, es una película que yo considero muy bonita. Y luego había alguna también que quería hablar de ella, eh, Alexander Sokurov es el que es el arca rusa. Es una película que está hecha en el 2002 y hay un director también que creo que refleja un poco lo que es el nuevo cine ruso de la última época, que a mí me parece, me inquieta bastante, su mensaje bastante directo, bastante crudo, descarnado. Se llama Andrei Zvyagintsev. Esta película hizo una que se llama Возвращение y Leviatán, entonces son dos películas muy importantes y bueno, pues ahora mismo se está haciendo un buen cine, quizás desgraciadamente no tenemos mucha noticia, no nos llega lo que se está haciendo ahora. Hay algunos festivales donde hacen películas y se muestran cortos de lo que los nuevos directores rusos pues ven a través
cómo ven ellos a través de sus ojos la realidad que está envolviendo hoy a Rusia. Bueno, estas palabras acerca del cine ruso que a todos nos ha, de alguna manera, os digo, sobre todo las películas Eisenstein, El acorazado Potemkin, y luego esas comedias líricas de la prehistórica de la que os hablo, que también eran muy interesantes. Un cine muy humano, muy lírico, positivo. Bien, metiéndonos ya cambiando de tercio, también tenemos que hablar hoy, porque en la conferencia hablaremos ahora de Chekhov, cómo se hizo Chekhov, cómo se hace Chekhov. Vamos a hablar de una actriz que se llama Faina Ranievskaya. Faina Ranievskaya, una actriz que nació en 1896, una actriz del siglo pasado, una actriz que se consideran según las enciclopedias filmográficas y teatrales de Rusia y Gran Bretaña y Estados Unidos, pues una de las actrices cómicas más destacadas y más significativas del siglo XX, gracias a sus papeles y sus técnicas de interpretación de personajes. La enciclopedia británica Who is Who se le considera a Ranievskaya como una de las 10 mejores actrices del siglo XX. Hablar de mejores o peores siempre sabemos que es un poco arriesgado, porque quién es el mejor, quién es el peor, pero vamos, consideramos que una gran actriz, y sobre todo su vida, su obra, su trabajo en el teatro. Su nombre, Ranievskaya, no es el suyo. Sabemos que ella se llamaba Friedman, porque era hebrea. Ella era hebrea, pero decidió cambiar el nombre y poner el nombre de Ranievskaya porque ella estaba enamorada de un personaje de Chekhov, que es Elena Ranievskaya, de la obra El jardín de los cerezos. Y como, más que hablar ahora de su vida y su currículum, lo que quiero es que la veamos. Lo mismo que a un torero se le ve en la plaza, a un actor se le ve en la escena. Vamos a ver a Ranievskaya. Hay un trocito de una obra, un pequeño relato de Chekhov que se llama Drama. Un relato drama donde una señora que se llama Murashkina, ¿qué nombres tiene Chekhov para sus personajes? Murashkina, Madame Escalofrío, Murashkina es el escalofrío en ruso, pues le entra un día, así pobrecita, entra a la casa de un gran crítico literario y le empieza a comer el coco leyéndole su obra, hasta que este hombre acaba al final y no puede más con ella y la acaba con ella, le vuelve loco. Chekhov, como siempre, al final del cuento pone: el jurado lo absolvió. El jurado lo absolvió. Quiero hacer esta obra quiero que veamos un trocito de Ranievskaya en el drama, porque el drama precisamente ha sido una obra que nosotros hemos montado, y luego Anabel, en su apartado, nos pondrá un trocito, pequeño reel, de nuestro montaje contemporáneo de drama, que es de quiero que hablemos también a partir de ahora. Cómo se enfocaba Chekhov en el siglo pasado y cómo se sigue enfocando ahora. Y sobre todo, aunque estamos en la dictadura del director de escena, del que hace venir a Onegin en helicóptero, y Tatiana y Onegin se encuentran en lugar de Mikhailovsky, que se encuentran, yo que sé, en Marte, como músico, sin que se pierda. Bien, vamos a conocer a esta Ranievska, vamos a conocer a Faina. Por favor, Dima, будь добрый, поставь первый vídeo, ponme el primer vídeo, un trocito, 2 minutos, es en ruso, no lo tengo traducido, pero bueno, creo que veáis a esta mujer. Vamos a poner a Ranievska. Дима, ты слышишь меня? Вот так, отлично. Анна, вы не можете уехать, Валентин Тюжану, в объятиях. Ты воскресила меня, ты указала мне цель жизни, ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю. Но поздно, поздно, грудь мою точит неизлечимый недуг. Валентин плачет, Анна плачет. Забыл я соды принять. Да. О чем бишь я? Да, о соде. У меня, по всей вероятности, катар желудка. Явление 11. Те же
барон Шпуцель и становой с понятыми. Валентин, он побледнел. Берите меня, Анна, я его. Берите меня, я люблю его. Я люблю его больше жизни. Так, ну, Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца. Воробей. Вы этим убьете. Я люблю его больше жизни. Становые понятые схватили Валентина, который тщетно пытается вырваться из цепких рук блюстителей порядка. Валентин, пустите меня! Она побледнела. Берите меня, пустите его, Валентин. Нет той силы, которая могла бы нас разлучить. Валентин, он побледнел. Из окна школы глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак. Валентин, позвольте мне уехать. Анна, она побледнела. Испуганно. Меня зачем? Она побледнела. Княгиня, что здесь происходит? Анна Сергеевна, что вы делаете со своим престарелым отцом? Вы забываете, что губите. Она внушила мне великую вечную любовь. Она внушила мне незыблемое счастье. Явление 20 входит княгиня Прунская, запятая. Что здесь происходит? Барон Шпуцель, Анна Сергеевна, что вы делаете со своим престарелым отцом? Вы забываете, что губите своего отца. Вы его этим убьете. Убьете. Я не могу без вас. Валентин держит Анну в объятиях, она рыдает. Валентин смеялся сардонически. Он побледнел. Я должен уехать. Вяжите меня, я убил ее. Суд присяжных оправдал его. Gracias. No puedo dejar de ver este trocito y me río mucho porque con qué ingenuidad, con qué fuerza jugaban, con qué simpleza, parecían niños, parecían niños. Es un personaje, bueno, esto está hecho está rodado en 1960 y está rodado para la televisión. El director fue Germán Livanov. Es un trocito muy poco conocido aquí en España. Y a partir de este trocito recuerdo que un día pues vino una actriz, Oksana Gusarova, con la que tuve el placer de montar esta obra junto con Chema Ramírez y bueno, luego veremos un pequeño trozo. Hablando de este trozo, este trocín, quisiera hacer una pregunta, primera pregunta, así. ¿Qué es por ejemplo, a ti, Jesús, ¿qué te parece la verdad y la comicidad de esta escena, por ejemplo? A ver, una cosa que hace lejos es que coge cosas de la vida cotidiana, se exagera y todos reconocemos ese tipo de situaciones. Y al llevarlo al extremo, las hace tremendamente divertidas. Nos hace ver algo que vemos todos los días desde fuera de manera exagerada. Chekhov tiene muchos personajes muy trágicos, tragiquísimos. De verdad que es muy difícil no ponerse serio con él, pero al mismo tiempo hay un humor sutil que la vida, siendo dura y siendo trágica, se puede uno reír de ella, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos muestra. Que sí. Recuerdo, Jesús, que me decía mi maestro Ángel Gutiérrez, cuando yo montaba drama, yo decía, pero es que esta mujer, pobrecita, no tiene nadie que la escuche y la pobre llega y le cuenta un tocho así de grande, un tocho contándole la película. Quizás estamos viviéndolo ahora, que todo el mundo pues quiere que veamos y se hace selfies para publicarlos, pero me decía Ángel Gutiérrez, pero José Luis, tú a esta mujer no la perdones. Esta mujer es hamstva, es una grosera, es que no tiene piedad de nadie, es que se nos cuelan en nuestra vida, contándonos su drama y todo el mundo tiene un drama y a veces no se dan cuenta de que bueno, vale, pero por favor. No, un poquito más. Bueno, a mí me encanta cómo se ríe y cómo se divierte. ¿Cómo se divierte el actor? Si no te diviertes haciendo Chekhov, es más, si no te diviertes haciendo Creonte, una tragedia, no eres actor. Yo creo que el actor tiene que... No, es verdad. Hay una diversión en la tragedia y una diversión en la comedia, pero en la comedia tienes que ser un niño, en la comedia tienes que tener luz. Por eso, en la Academia de Arte Teatral, los primeros ejercicios que hacemos en la escuela son ejercicios del circo.
animación de objetos, soy una cuchilla de afeitar, soy una lámpara de mesa, soy un semáforo, soy una pulga. Nos desarrollan la imaginación y sobre todo la ingenuidad, la ingenuidad. Bien, bien, pues ya conoce nuestro público, conoce a Ranievskaya y ahora vamos a acercarnos a Ranievskaya desde otro punto, porque precisamente como estamos ahora montando la boda, otra. Nosotros es una boda balcánica con Bregovic y con, en fin, las bodas ya sabemos lo que son. Vamos a ver un trocito de la boda, de la obra que esta obra de la obra que este es de Anton Chekhov, es del director, el director no lo tengo aquí. Está hecha en 1994. Por favor, Dima, будь добрый, поставь первое видео с свадьбой. En este primer vídeo habla la madre del novio. El novio lo único que quiere es la dote. Vamos a ver esta parte. Ahí tenemos a Ramírez. 11, 12, 13, 14. Ты мне зубов не заговаривай. Опять сбилась. 15, 16, 17, 18, 19. Чем тревожить меня разными словами? Вы бы лучше шли танцевать. Я не Спиноза какой-нибудь, чтобы выделывать ногами разные кренделя. Я человек положительный и с характером. Но дело не в танце. Кроме предметов домашней необходимости, вы обещали также дать мне за вашей дочерью 2 выигрышных билета. Где они? Голова у меня что-то разболелась. Должно к непогоде. Вы мне зубов не заговаривайте. Это ведь я не из эгоисцетизма. Мне ваши билеты не нужны. Но я из принципа. И надувать себя не позволю. Если вы мне не отдадите сегодня билеты, я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный. Повар спрашивает, как прикажете подавать мороженое? С ромом, с Мадерой или без никого? С ромом! Да скажи, что вина мало. Вы еще обещали, уговор такой был, что сегодня за ужином будет генерал. Где он? Спрашивает. А это батюшка Андрюша виноват. Вчера он был. Обещал привезть самого настоящего генерала. Должно не нашел нигде, а то привел бы. Да нечто нам жалко. Для родного дитя мы ничего не пожалеем. Генерал так генерал. Хорошо всем, в том числе вам, маман, известно, что за Дашенькой, пока я не сделал ей предложение, ухаживал этот телеграфист Ядь. Зачем вы его пригласили? Разве вы не знали, что мне это неприятно? Ох, как тебя, Апименонт Максимович. Еще и дня нет, как женился. А уж замучил ты и меня, и Дашеньку своими разговорами. Нудный ты. Ох. Ой, muy bien. Спасибо, Дима, спасибо. Nudny человек, nudny. Vos, eso es que a Plombov, el novio, pues está hablando con la madre de que, en fin, de que dónde están los billetes de lotería que le había prometido para la boda, dónde está la dote, y además que le había prometido que iba a venir un general, y dónde está el general. Estamos hablando de 1990, estamos hablando de un tipo de interpretación de Chekhov, y quería preguntarle a ti, William, porque tú has hecho también una obra de Chekhov, en la comedia de Chekhov, has hecho La petición de mano, todavía recuerdo a ese Lomov. Cuando haces esa comedia de Chekhov, y comparándolo ahora con lo que acabamos de ver de Ranievskaya, ¿qué es el mecanismo de lo cómico? ¿Dónde está el mecanismo de lo cómico? ¿Está en la mirada, William? ¿Está en la escucha? ¿Está en la pausa? ¿Está en lo concreto, no en lo exagerado?
Sí, yo creo esto último que dices de lo exagerado esencial, porque por muy divertida, por muy loca que sea la escena, ¿no? Esto, si pretendes hacer reír, ¿no? Pues funciona, ¿no? Entonces, tiene, tienes que hacerlo con una, digamos, seriedad, entre comillas, ¿no? Esto no intentando hacer reír, ¿no? Y yo creo que eso es lo que divierte más al público, ¿no? Cuando tú lo haces como si para ti fuera de verdad un drama o lo que sea, lo que estás viviendo en ese momento, que, que se meten con tus perros o te discuten los terrenos o lo que sea, ¿no? Luego el tema de la pausa, sí, muy importante. Creo que en comedia, mucho más importante todavía que en drama, la pausa, el timing, esto es esencial, ¿no? Yo diría que el saber cuándo, la espera justo la réplica, el esperar esos 2 segundos, el calcular siempre el timing, yo creo que eso es, en comedia es esencial, esencial, ¿no? Ujú. Bien, vamos a terminar un poco. Pregunta, Dime, Anabel, por favor, Anabel, puedes intervenir. señor director, diría que hay personas que tienen como un talento como natural para la comedia más que otros y les cuesta menos trabajarla, o cualquiera puede hacer comedia sin ningún problema, como No, yo director de creo que no. actores. No, yo creo que igual que no cualquier persona puede ser actor, que para eso hay que tener un don de la naturaleza, hay que tener un Ujú, don, un encanto, un charme que diría, hay que ser un niño, hay que ser un niño Dios, hay que tener ingenuidad, y no todos lo tienen, no todos otros tienen ingenuidad para contar, para vender pan, otros para llegar a la luna. Yo creo que hay que tener una cualidad en el alma, una luz especial para ser actor. Para ser comedia hay que sufrir mucho. Para ujú. ser comedia hay que conocer muy bien al ser humano y tener una gran piedad, pero solamente una piedad sobre el ser humano, ser muy comprensivo con el no juzgar, no juzgarle, Ujú. porque en el momento que estás juzgando al personaje, ya no la palabra famosa, encarnarlo, Pierre Vaplaseñe, no se trata de encarnar, se trata de jugarlo, de dejarte llevar, de conocerlo en sus circunstancias. Yo por eso muchas veces a los actores les digo, bueno, olvidaros porque no vamos a crear a los personajes, poneros vosotros en las circunstancias que os plantea el propio Chekhov y llegar a esas circunstancias, ¿cómo llegan a vosotros? Bueno, de hecho en muchos idiomas, en español no, porque decimos interpretar, pero en la mayoría de los idiomas se dice jugar. Mm, Exactamente. sí. Y en ruso Se se dice dice, Igratz, Y en francés también, se creo. se dice jugar, ¿no? Mm, sí. es muy importante también la relación con el partner, Anabel. Y ahora mismo te digo, por ejemplo, aplico una experiencia cuando estábamos ensayando Tartufo. Sí. Si tú hubieras tenido del partner respuestas, hubiera salido más lo cómico tuyo. Al no tener esa, es muy importante el partner. ¿Qué te está Mm, dando el partner? ¿Qué te está dando el compañero? Si el compañero te está mm, dando en clave de comedia, tú juegas con él, porque entre los dos hay un pacto. Cuando estamos dos personas, dos actores en escena, hay un pacto entre nosotros. Los dos sabemos que nos estamos partiendo el alma de risa y nos mm, estamos retroalimentando. El problema es cuando no te retroalimentas. El problema cuando tienes un actor, porque uno está jugando en la clave de comedia, el otro está jugando en la clave de drama, la clave de tragedia, y sí, hay desgraciadamente hoy un... en día pues es más fácil llorar que reír. De hecho, una de mis grandes medias es que yo le decía a Flamenco, le decía, bueno, joder, a Ángel Gutiérrez muchas veces en el Jardín de los Cerezos, en La Gaviota, me ponía los personajes de viejo, de viejo. Yo, o sea, yo decía como Jesús, yo quiero ser un joven, yo quiero ser un enamorado, yo quiero ser un... Dice, no, José Luis, tú eres muy cómico. Eres muy cómico, conoces muy bien la escena y has estado en Rusia. Entonces tú haces de los viejos. ¿Por qué? Porque hay que manejar la pausa, hay que manejar la escucha, hay que manejar estar en la escena. Bien, y vamos a terminar, tampoco quiero aquí alargarnos, vamos a terminar ya con Faya Ranievskaya. Decir, pues, ya hemos dicho
Estuvo trabajando en el Teatro Mayakovsky, el Teatro Mossovet, el Teatro Pushkin. Recibió el premio Stalin, recibió el premio a sí mismo Artista del Pueblo de la URSS. Hay un asteroide que se llama como ella. Un detalle solamente. Un detalle solamente que me vais a recordar, que me recuerda mucho a la gaviota de Chekhov, me recuerda mucho a Nina Ranievskaya. Zariechnaya era la hija de un propietario que estaba enfrente de donde vivían todos los personajes de la gaviota, de Acostia, vivía su madre. Ella nace en la ciudad de Taganrog, Ranievskaya, en la costa de Marazov, el 27 de agosto del 96. Es una familia judía adinerada. Asiste a escuelas de teatro particulares a lo que se opone su familia, igual que Nina Zariechnaya. Razón por la cual en 1915 se traslada a Moscú, igual que Nina Zariechnaya. Nina Zariechnaya se va con Trigorin. Ella no sé con quién se iría. Sé que se fue a Moscú, donde conoce intelectuales muy destacados como María Tsvetaeva, Osip Mandelstam, Vladimir Mayakovsky, Ana Akhmatova y otros muchos. Imaginaros a esta chiquilla con 16, 17 años que llega desde Taganrog, desde la provincia, oponiéndose a su familia acaudalada, renunciando a su herencia como igual que Nina Zariechna la deshereda, la madrastra. Y fijaros otro detalle más, y con esto vamos a acabar, y con un detallito más. Después de la Revolución de Octubre, cuando toda su familia se ve obligada a emigrar por temor a represalias para salvar su fortuna, Ranievskaya se queda en la Unión Soviética. Ella se queda. Se dedica a viajar por teatros provinciales, igual que Nina Zariechna, de regiones de Moscú, del Cáucaso y de Arjángelsk. Señores, en el Cáucaso y en Arjángelsk, en los años 20, no puedo deciros que los camerinos de las chicas, de los camerinos de las actrices, no podéis imaginar cómo eran y en qué condiciones a veces tenían que trabajar. Y esta mujer tuvo esa valentía, y ese detalle sí que quería ponerlo de manifiesto, porque hay muchas similitudes. Fíjate que incluso el nombre de ella es Ranievskaya, es la familia, es el apellido de la protagonista del Jardín de los Cerezos. Y vamos a despedirnos con Ranievskaya de una escena chiquitita, una escena en que, de la boda también, cuando se le echan en cara de que ella no ha regalado nada al novio. En fin, vamos a verla también en acción y nos despedimos y la queremos mucho, y no olvidemos de que gracias a estos actores pues estamos nosotros, y gracias a nosotros estarán otros actores también. Seguimos creando escuela. La escuela no se para, la escuela sigue, continúa. Por favor, Dima, будь добрый, поставь третий видео. Мы 3 сало подаем. А постель, одеяло шелковое, стеганое, а перина, пушинка к пушинке, ни одного перышка. Наволочки все кружевные. О, пойди-ка, найди в другом месте такое приданное. Так ведь я ничего. Перина действительно. И мебель хорошая. И салопы, конечно. Но я в том смысле, что вот они обижаются, что я намекнул. А вы не намекайте. Мы вас на свадьбу пригласили, а вы разные слова. А ежели вы знали, что Апименон Максимович из интересу женится, что ж вы раньше молчали? Я ее, может, скормила, споила, взъявила, брысь, берегла, пусть алмазы изумрудного деточку мою. И вы, маман, поверили клевете? ¿Aló? Bueno, se ha cortado ahí.
Bueno, Ya ahí está que, terminado. bueno, esta es la escena de la madre cuando se indigna porque el padre le está pidiendo algo. Y para ti una pregunta, Anabel, ya, y terminamos con Raniewska y di lo que quieras también terminando con ella. Eh, Cuando vemos a Chekhov en la pantalla, claro, estamos viendo porque ahora vamos a pasar a otro tema, vamos a pasar Ujú, a otro apartado, vamos a pasar a Chekhov, esto es Chekhov ayer, esto es Chekhov ujú. ayer, y Raniewska, y ahora vamos a ver modernas interpretaciones de Chekhov, ¿vale? Pero antes quería preguntarte qué el ritmo, Anabel, ¿qué es el ritmo en lo cómico? ¿Cómo puedes interpretar tú lo que es la comedia del ritmo? Porque muchas veces los actores, cuando yo os digo no hay ritmo, lo confundís la palabra ritmo con prisa, Con hablar rápido. ¿vale? Y empecéis a chillar y a hablar No. rápido. Y la comedia es el arte del ritmo. Hemos hablado 1000 veces del ping-pong, hemos hablado 1000 veces de que la pelota, el ping-pong, la réplica, en cuanto hay dos palabras sobre el ritmo en la comedia. Uf. Bueno, es un poco, va un poco también entrelazado con la idea que decía también Nelson del timing. O sea, tienes que dar la respuesta en el momento justo, ni muy tarde ni muy pronto. Entonces, lo que sí que es cierto que, no, que suele haber un riesgo de pisar al otro. Es como, y claro, para no de, porque piensas que el otro no va a dártela, no va a ser suficientemente rápido o tarda demasiado en darla y le pisas pisarle, vamos, que hablas por encima y no le dejas decir su propia frase. Entonces, Ajá, es verdad que es bastante difícil. Claro, si el otro compañero no está atento o tiene un ritmo claro. muy lento y muy pausado en el Es, hablar y el otro tiene un ritmo muy rápido, puede claro, funcionar, porque puede funcionar también como cómico, pero hay que saber jugarlo muy bien. Es bastante difícil adaptar. el ritmo importantísimo en la comedia. Y Jesús, que estás así muy, muy serio, te estás dejado Sí. barba, ya pareces un personaje. Jesús, ¿qué es la pausa? ¿Mm? La pausa. En Es Chekhov que está lleno lleno de de pausas. pausas. Yo creo que una de las que estoy siendo maestro es que nos queremos aprender el guión y decir las palabras. Y estamos esperando a ver cuándo nos toca hablar y entonces saltamos demasiado pronto. Y eso yo creo que tiene dos errores. Uno, hay veces que esa pausa crea una tensión dramática que te la cargas, porque no dejas que haya ese tiempo. Y desde un punto de vista de espectador, yo he tenido la suerte de ver varios de vuestros montajes, si te das cuenta que el público está diciendo, pero dile algo, pero comenta. Y los aficionados saltamos demasiado Ujú. y nos quedamos esas pausas que son tan interesantes, ¿no? Y luego hay otra cosa que comentas muchas veces, ¿no? Que hay que saber ser guión, pero sobre todo hay que sentirlo. Y hay muchas veces que te das cuenta, yo cuando tengo un monstruo como Higinio al lado, o a William, que le he visto actuar también, te das cuenta que no es solo que digan las palabras, es que se ven en el papel y reaccionan como tienen que reaccionar. Por ejemplo, si se diera en la vida real lo de Aplomov y Yats, el exnovio de la novia en la boda, sería una tensión tal y precisamente la pausa y de repente la explosión, hay esa parte que dices del ritmo que cuando lo empiezas a ver, ya es la tercera vez distinta, la tercera versión distinta que veo de la boda, sí me llama la atención, que lo que más me gusta es esto de pausa que estamos todos diciendo, venga, pero salta, pero dile, pero... Y está muy bien llevado. Un ritmo suave Bueno, y acelera, ¿no? la pausa, decían, ¿cuánto dura una pausa? ¿Cuánto dura un beso? ¿Cuánto dura un Depende beso? del beso. Depende del beso. Ah, pues eso, hay miles de pausas, hay miles de pausas y pausas. Bueno, muchas gracias, queridos. Y con esto vamos a cerrar y continuamos. Vale. Invitamos también a Faina Raniewska ya que vea esta siguiente etapa, este siguiente bloque. Luego habrá preguntas concretas, preguntas ya más concretas como actores. Os quiero preguntar algunas cositas. Pero ahora entramos en un apartado que se llama, lo he llamado, 1000 formas de interpretar a Chekhov sin perder lo esencial. O sea, vamos a ver, hemos visto cómo se Claro. pone Chekhov en los años 60 del siglo pasado, vamos a ver diferentes puestas de ahora. Este apartado lo va a llevar Anabel. Por favor, Anabel, introduce un Bueno, poquito esto y vamos a poner unos vídeos. Estos vídeos los vamos a poner nosotros. eso no se anuncia, eso tú te callas que ya lo hago yo. No te preocupes. No Eso digas es. que vas a poner un Eso vídeo, me ya callo. voy Es lo que haciendo, no tiene te que hacer. preocupes. Eso, mira, me acabas de decir lo que dijo José Ángel Gutiérrez.
Ángel Gutiérrez, el primer día que ensayó con él, Tío Vania, en Radio Televisión Española, le empezó a explicar Tío Vania, Rusia, y le dijo don José Rodero a don Ángel Gutiérrez, don Ángel, usted dígame a mí por dónde tengo que entrar y tengo que salir, que lo demás es cosa mía. Pues ¿Vale? eso. Por No favor, reveles, Anabel. no reveles. Anabel, Bueno, Anabel. bueno, por por lo favor. pronto, la película, el fragmento de película que hemos visto de Faina es de 1944. Entonces, claro, eh, hay un detalle y es que podemos pensar, bueno, es la forma clásica. En esa película, lo que yo he notado que estaba muy atravesado por lo que estaba pasando en ese momento. La guerra, porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial para nosotros, la Gran Guerra Patria para ellos, y de hecho la estrenó también durante la guerra. Entonces estaba atravesado por eso. Y el autor, Anensky se llama el autor, por cierto, que preguntabas antes, no solo se utilizó el propio texto de la boda, sino que utilizó otro tipo de textos de Chejov para poder darle más dimensión al personaje, pero al mismo tiempo tiene un lenguaje, porque esta boda es una película, y tiene lenguaje cinematográfico. Y un detalle que tiene esta obra es que además primero te presenta a todos los personajes mucho antes de la boda, porque esto no se ha podido ver en los fragmentos, y tú ya sabes cómo son cada uno antes de que se junten el día de la boda. Tú ya vas preparado para saber más o menos cómo van a reaccionar uno con otro y qué relación van a tener. Hoy en día, bueno, de hecho ahora decimos que eso es clásico, pero en ese momento eso era moderno, era contemporáneo. Tampoco es como Chekhov lo había escrito como tal. Ahora, en nuestro día a día, también hacemos cambios, ¿vale? De hecho, déjame que ponga, por ejemplo, este primer vídeo, déjame que comparta. A ver. ¿Dónde estamos? A ver si consigo ponerlo en pantalla completa. Si me deja. Vale, no me deja. Ahora. ¿Lo veis? Sí. Sí. Anabel está sin sonido, ¿no? ¿Está sin Sí. sonido? Sí. Ay, Sí. perdonadme. Segundo. Cuando le des a compartir, dale al botón de Sí, me he compartir sonido. olvidado del botón de sonido. Sí, Digo, a sí. lo mejor de los años 20. La Ah, versión. que se me ha olvidado. Pues esta versión, que es de Pankov, como habéis podido ver, cuando la veis, ¿seguís viendo la boda? ¿Seguís viendo a Chekhov? Os pregunto, asistentes. Por ejemplo, William, ¿sigues viendo a Chekhov? Apenas. Apenas. ¿Qué te falta? Claro, obviamente es un teaser, porque desafortunadamente no, por derechos de autor, pues no aparece por ningún lado un fragmento, ¿vale? Hombre, tendría que ver un poco más, ¿no? Pero así no me. Hombre, o sea, es lo que pasa con las
los intentos por actualizar, por modernizar, que están bien, porque si no muchas veces se corre el riesgo de quedar apolillado y tal, y eso tampoco es bonito, ¿no? Pero otras veces se pierde un poco, ¿no? Porque busca el director pues imponer su criterio, ¿no? No, o sea, todo vale, ¿no? Entonces no se intenta tampoco seguir la intención de... Se aprovecha el texto, ¿no? Pero, bueno, en parte. O, Bueno, asumimos sí, que lo ha hecho. parcialmente también, ¿no? Pero no se busca tampoco la intención, ¿no? Se busca lo que yo siento que es, ¿no? Entonces, evidentemente, en cualquier adaptación, por muy fiel que tú quieras ser, pues es subjetiva tu adaptación, efectivamente, ¿no? Pero hay un intento, ¿no? Por esto cumplir con por lo que has estudiado y por lo que conoces y tal, es la intención del autor, ¿no? Pero también hay una escuela que es de, bueno, ahí está la obra y yo hago lo que me da la gana, ¿entiendes? ¿No? Y entonces Sí, hago pero y resulta que, pues, bueno, pues que está liado a Ñeguin con el sirviente y por eso no hace caso a Tatiana y tal. Y dices, bueno, me parece muy bien algo así, pero que no tiene nada que ver con la obra inicial, ¿no? Entonces, un límite que se cruza, ¿no? A veces, ¿no? Que ya dices, vale, muy bien, pero es que es que esto no tiene nada que ver esta- con la obra inicial, ¿no? ¿Me entiendes, no? Es complicado, ¿no? Encontrar eh, ese término medio, ¿no? ¿Sabes? claro, es que una cosa que se da en las obras, por un lado tienes lo que es el texto, pero luego Mm, tienes también la forma. mm, mm, Claro, entonces, esta obra de Pankow parece que se centra mucho más, lo que altera mucho es la forma. sí, O sea, no hay esa formalidad de todos vestidos de boda, como se vestían antes. Van de boda, pero un poco una boda muy sui generis, la verdad. Pero bueno, sigue siendo una boda loca, donde cada uno hace lo que le da la gana, que estas bodas también se dan. sí, sí. Aquí nos cortamos la liga y las corbatas, vamos a Bueno, ver, ahí esas cosas. sí. Entonces él parece que se centra sobre todo en un cambio de forma, para darle mucha música, mucha fanfarria. Lo que pasa es que hay veces en estas adaptaciones donde ves que es como muy consciente, ¿no? La idea, mira lo ocurrente que estoy siendo, ¿no? Mm, Eso no se debe notar. ¿Entiendes? ajá, Para mí ya. debe ser algo más espontáneo. Y muchas veces yo creo que estas producciones caen en eso de, mira qué no se nos ha ocurrido, ¿no? Pues como decía Checa, ¿no? Pues aparece Onegin pues en globo o en helicóptero, Ujú, ¿entiendes? ¿No? Y entonces como muy, ¿sabes? ¿No? Como mira lo que se me ha ocurrido, ¿no? Entonces, ujú, mm, yo creo que eso debe ser más sutil, ¿no? En ese, aunque sea potente, pero que no te deleites tanto, ¿no? En tu sí, sí, quizás. Hay, perdona sí. que interrumpa, porque es, bueno, sí, estamos pecando un poco de formalismo, ¿no? Ahora lo que es la teatralidad, lo que es la Mm, teatralidad, no teatralizarlo. Y claro, nos olvidamos a veces de la esencia, de lo que es de lo que queremos hablar, qué es lo que quiere decirnos Chekhov con esa boda, con todos esos sinvergüenzas mm, que van a ese sitio a hacer una hipocresía. Yo hace poco, cuando actuaba con mis actores, con vosotros, haciendo la boda, en los ensayos, os digo, pero ¿fijasteis en la boda de la hija de Aznar? Porque hay que coger ejemplos contemporáneos para darnos cuenta de que vivimos en un mundo muy hipócrita, en un mundo muy mentiroso. Pero, como decía Flamenco, mi maestro, hay tantas escuelas como alumnos haya. Hay ujú, tantos Chejovs como directores se pongan a hacerlo y como actores se pongan junto con los directores a investigar sobre ellos. Y simplemente hay tres grandes directores. Piotr Flamenco también trajo aquí a Madrid tres hermanas, entonces era una cosa poética, dulce, donde al final que el personaje... ¿Y dónde incide el director? ¿Qué es lo que, por ejemplo, para mí en la boda nuestra, yo creo que la novia es una persona que no es una idiota más, por ejemplo, y ujú, quiero reivindicarla? ujú, Bueno, pues ya centro, digamos, el espectáculo sobre un punto.
¿no? Claro. Sí, hay una lucha de intereses, pero ya es que quiero que entre toda esa mierda de intereses, de mentiras, haya algo de verdad. No, pero De ves, hecho, por empezamos ejemplo, con una boda, con una ceremonia religiosa y quiero terminar también con algo. no Pero bueno, reveles, no eso ya reveles. lo verá el público. Quiero hablar Pero, de 3 directores pero y te dejo espera, continuar, Anabel. un momento, porque No, precisamente eso termino. sí es importante porque lo acabas de decir. Y Dime. es que has dicho que tú quieres centrar sobre todo que la novia no es tonta. Lo que hemos visto en la película de 1944 es que la novia prácticamente está de figurín. No Claro, hace nada, bueno, de hecho acaba llorando. Entonces, realmente no hace nada la novia en esta película. Solo claro, está. porque el director ha puesto el acento en un sitio, igual que, por ejemplo, Piotr Ujú. Flamenco en la obra de Tres Hermanas pone el acento en Tuzenbach, ese pobre hombre que se mata porque lo llevan a la muerte, ¿no? Que muere joven, con ilusión, porque un idealista, con mucha coreografía, muy poético, con un lenguaje maravilloso. Hay otro director como es Ángel Gutiérrez que pone la novia lo incide más en el desastre entre estos dos amores, entre este mundo donde el amor no existe. Ángel Gutiérrez en ese momento, el amor es imposible, ¿no? Y hay otro director, hablo de 3 directores, y otro director que es Declan Ujú. Donnellan, un gran director inglés, que acaba la obra de las 3 hermanas en el avancén, fumando un cigarro, y esa famosa frase a Moscú, a Moscú, a Moscú, tan idealizada, de que iremos a Moscú, está Ujú. diciendo, pero ¿de dónde vais a ir, idiotas? Si no vamos a ir a Moscú, no vamos a ir jamás a Moscú, es una mentira que nos tenemos que creer. Quiero decir, hay tantos montajes de Chekhov como directores y como Ujú. ensemble, porque el teatro que hablamos de ver, el de Josny Kupala de Bielorrusia, el de Pankov, hace falta un buen elenco que estén todos en la misma sintonía. Si no, no te puede salir un gran montaje como los que se hacen ahora. Es imposible. Imposible. Ujú. Bueno, continúa, por favor, Anabel. Bueno, tengo varios. De hecho, hablando de las 3 hermanas, ahora hay una, acabo de encontrarla hace un rato, entonces no he podido bajar el vídeo, pero es de 2024. Se hizo una en Murcia. ¿Cómo se llama esta mujer? Perdona que te diga el nombre. María Rodríguez. ¿Vale? Y lo hizo las 3 hermanas, pero no eran 3 hermanas, eran 3 hermanos. Eran 3 hombres en escena. Y lo que hacían era ir narrando la historia, te contaban la historia y luego ellos al mismo tiempo actuaban las relaciones, lo que pasaba realmente entre 3 hermanas, ese descontexto, ese deseo de quiero ir, pero nunca voy, muy parecido a lo que le pasa en La Gaviota al tío, que es un señor que siempre quiso y nunca pudo, siempre iba a ir y nunca fue, Es verdad, es verdad. iba a ser y Uno, nunca fue. Y en las 3 hermanas pues les pasa uno un de poco los... lo mismo. Vamos, pero Claro, no vamos. ¿Vale? La ya. fantasía. Entonces, hay otra obra que también se hizo el año pasado, creo que fue, que es Vania por Vania, no sé si la conocéis, de Pablo Sí. Remón, ¿vale? Se llama Vania por Vania porque el montaje es muy peculiar. Ahora dejadme, espera, os voy a poner un fragmento, aunque solo se ve una parte. Dejadme que lo. A ver. Ah, taca, ta. ¿Lo veis? ¿Te imaginas que fuera posible cambiar por completo tu vida? Ah, una propuesta. Pues no. 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 ¿No estabais en las fiestas? Sí. No me mires así, no me gusta. Soy un triste payaso. ¿Sabes si nos quedan hielo? Pero cuéntale lo de la manga, muchacha. Te las quedas aquí, ¿eh? Guardaditas, guardaditas. Mirarla, preguntarte qué harías si muriera, si tu viejo yo muriera. Esta finca la compró mi padre. Por supuesto, ella tendría que estar de acuerdo. Me cago en San Lorenzo bendito. No estábamos aquí. Estábamos en Rusia. ¡Nos vamos! Y luego coger todo lo que queda de tu vida real y vivirla. Vivirla de verdad, como quieras. Como puedes. Mi felicidad, eres mi vida, es mi esperanza. Cállate, por favor. ¡Tú eres un parásito! Se andan así las cosas. No, ya. Pero claro, ¿cómo se hace eso? Y ante el mundo estoy riendo. ¿Por dónde empiezo? Mi corazón sufriendo. Otro montaje más.
Ese es otro, ese es un montaje, sí, creo que fue el año pasado, no me acuerdo si el año pasado o el anterior. Ujú. Yo vivo en un mundo paralelo. Si os habéis fijado, el escenario estaba partido en dos. En un lado estaba seco, en el otro había un césped y una casa con un estilo ruso, mientras que en el otro era una casa manchega. ¿Vale? Ujú. Entonces la representación eran distintas escenas, unas sucedían en Rusia, como lo escribió Chekhov, tal cual, en esa misma época, la misma ropa, la otra escena, no la misma, la siguiente, sucedía en La Mancha, lo representaban en La Mancha con ese lenguaje de hoy, personajes de hoy, tomándose una cerveza, un verano manchego, con sus calores, ¿vale? Ujú. El texto está alterado en la parte manchega. En la rusa no, en la rusa era tal cual. La parte manchega se altera el lenguaje, se altera la escenografía, todo, la puesta en escena, todo. Fíjate, fíjate, Anabel, que ha visto aquí hay un actor, amigo mío, Javier Cámara, haciendo esta obra. Y dentro de una semana va a estrenarse Javier Bardem, gran Sí, actor español de cine, maravilloso. Va a hacer Chekhov, va a subirse a la escena, va a subirse a las tablas a interpretar a Chekhov. Hemos visto poco a Javier Bardem en la escena, muy poquito, muy en poquito. teatro no. O sea, como Antonio Resines, que son muy buenos actores en cine y televisión, pero los hemos visto poco en teatro, porque sí existen unas cosas específicas que tiene que tener el actor de teatro, Ujú. que en cine es otra cosa. Pero esta es una pregunta que iba a haceros a todos vosotros, pero que ya lanzo esta pregunta. ¿Por qué todo actor, gran actor, quiere enfrentarse no a un personaje de Chekhov, sino a la pregunta que hace Chekhov? ¿Qué, qué has venido a hacer al mundo y si lo has hecho y si has tenido valentía de hacerlo, sí o no? Hablamos de por qué estos grandes actores, Javier Bardem, Javier Cámara, hablo de aquí y luego internacionales también, tienen ese deseo como hacer un Chekhov en la vida. Lo mismo que tener un Shakespeare, hay que conocer a Shakespeare, hay que conocer a Sófocles, hay que conocer a Pirandello, hay que conocer a Ionesco. No podemos vivir Beckett, no podemos A vivir, Nerón morir sin haber también. hecho un Beckett, es verdad. Y la pregunta la hago directamente a vosotros. A vosotros quizás porque sois alumnos y os lo he dicho yo y porque estáis en Casa Rusa, porque estamos en la Teatralina de Masterskaya, porque nos une en amor a Rusia, la literatura y ya tenemos... Pero ¿por qué os ha atraído a vosotros no del teatro de Chekhov, de la obra, del mensaje? ¿Qué os ha atraído? Luego ya que lo hayamos hecho mejor, peor, pero ¿qué os ha atraído? No sabría Nelson, decirte. empieza tú, dejemos que piense Anabel. A ver, si empiezo. También es difícil. Lo primero es que me ha traído no solo la obra de Chekhov, sino su vida, ¿no? He leído a Tolstoy, Dostoyevsky, me gusta mucho su obra y tal, pero digamos que como individuos no me atraen especialmente, ¿no? Chekhov me parece una figura impresionante, absolutamente impresionante, ¿no? Por su inteligencia, por su independencia, nunca quiso casarse con nadie, ni políticamente, ni de ninguna forma. Esto era un filántropo, creó escuelas, ecologista, o sea, bueno, una cosa impresionante, ¿no? Y entonces digamos que a veces lees biografías, ¿no? Y el autor te decepciona un poco porque estás esperando mucho y tal. En el caso de Chekhov es al revés, no solo no te decepciona, sino que está por encima de cualquier expectativa, ¿no? Entonces, y luego lo que me gusta es que no es como Tolstoy, que es como muy... O sea, él no te dice lo que tienes que hacer. Él te dice una realidad, tú sacas tus conclusiones. Si no eres retrasado, lo vas a ver, ¿no? Entonces no es moralista, como son muchos autores, ¿no?, del siglo XIX en Rusia. Turgenev y Chekhov son excepción, pero en general son bastante moralistas. Y de hecho Chekhov recibió bastantes críticas, ¿no?,
por no ser más moralizante y por no establecer una línea, digamos, ideológica y moralista y etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me atrae de él, sobre todo que odia las etiquetas, ¿no? O sea, él, eh, para Tolstoy, los campesinos son todos buenísimos y maravillosos porque son humildes y viven sin agua corriente, y etcétera, ¿no? Esto, Chekhov, que era médico y había atendido en su consulta y por los pueblos y tal, ¿no? Pues a condes, a clérigos, a campesinos y tal. Sabía que había condesas buenas, condesas malas, campesinos buenos, campesinos no tan buenos, ¿me entiendes? ¿No? Que era la naturaleza humana, ¿no? Entonces, lo de estos son buenos, estos son malos, esto es blanco, esto es negro, pues a él le revienta, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta de Chekhov y con lo que me identifico, ¿no? Totalmente. Muy bien. Anabel. Yo, Chekhov, estaba más familiarizada, sigo estando más familiarizada, a pesar de todo, con sus cuentos que con su Ujú. teatro. La parte de narración escénica, pues estoy más ligada al cuento y a los relatos que al teatro. Entonces, sí que me gustan porque te ríes, te avergüenzas de reírte a veces, porque lo que está pasando dices, madre mía, no tendría que hacerme gracia esto, porque son miserias. A veces los personajes te dan ganas de estrangularlos, pero te tienes que reír. ¿Vale? Son muy sorprendentes porque siempre sus personajes sorprenden, siempre. Dentro de que son increíblemente normales, siempre te sorprenden con algo. No te esperas que es lo que van a reaccionar así, en muchísimos casos. Entonces, es una normalidad que no es tan normal. ¿Vale? Entonces, eso me gusta mucho, porque no sabes muy bien por dónde va a ir. Y eso a mí Y sí una que me gusta. pregunta, Jesús, que estás callado. Ahora seguimos, Anabel, y ponemos dos cositas más de montajes. Chekhov, Jesús, que estás muy callado. ¿Qué hay de Chekhov en ti? Por ejemplo, yo sé que en mí hay un Cervantes, en mí hay un Shakespeare, en mí hay un Molière, en mí hay un Chekhov. ¿Qué Yo, Chekhov hay a en ver, ti? puedo contestarte enlazando un poco con lo que dijo antes Anabel, que no quise interrumpir Sí, con sí, ese por favor, montaje claro. o no. Yo creo que lo has comentado tú alguna vez también. El director no puede ser más importante que el autor. A mí no me importa si es de verdad universal, y yo creo que Chekhov sí lo es, se puede presentar a Chekhov con el vestuario y el ambiente de Dama con perrito o de Maestro y Margarita, o se puede hacer con personas de España de ahora mismo, como comentaba antes Anabel, siempre y cuando no pongas más importancia al decorado, a la escenografía, al actualizarlo. Yo he visto Hamlet hecho de mil maneras, he visto Don Juan hecho de mil maneras, hay personajes universales que se pueden traer y algunos de Chekhov se pueden traer. A mí lo que me gusta va un poco en la línea de lo que dice William, de que no es moralista. Él pone las miserias de la gente, de la sociedad, de una sociedad burguesa, que es muy rusa y muy de finales del siglo XIX. Pero como decías tú, es que hoy en día vemos ejemplos de cada una de esas cosas tremendas, tremendas. Y lo vemos de Teobania y quizá dices, oye, ya no existe lo que existía en La Corista, pero ¿cómo que no? Si se ha saltado en Hollywood antes de ayer. O sea, Sí. creo que hay cosas, y eso es lo que me gusta, que él enseña las vergüenzas de la sociedad, pero no se ensaña. Yo tengo una tendencia por mi madre a intentar ser caritativo con los fallos de los demás, quizá porque yo tengo muchos, y creo que es una de las cosas que sí que consigue. Y me pasa como a Anabel, me da vergüenza reírme de cosas que digo, estoy siendo malo, es que esto es que me voy a condenar, pero ¿cómo puede a la vez sacar esas miserias humanas y que te puedas estar riendo de ello, ¿no? Creo que es muy Mm, ruso, pero al mismo tiempo muy universal. Es muy difícil, yo creo que hay claro. que ser muy patriota, pero al mismo tiempo muy universal y ver los fallos de tu propio país, de tu propia gente y tuyos mismos, y él los saca, ¿no? Yo no sé si uno de mis personajes favoritos, que es Mijail Astrov, no sé si es el propio Chekhov, que también fue médico, que Sí, también viajaba, que veía sí, todas estas sí, sí, cosas, sí. ¿no? Tú lo mismo, tú me pones a hacer de viejo, gordo, mayor, yo querría ser un galán joven,
y ser capaz de interpretarlo. Pero hay esas historias que dices, ¿cómo pueden a la vez ser tan rusas, tan antiguas, tan de principios del siglo XX, finales del XIX, y al mismo tiempo estar viéndolas en la sociedad ahora mismo? Y hacerlo con ese puntito de caridad de no creerte mejor que los demás, ¿no? Creo humildemente que eso es lo que intento que ser de Ay, Chekhov yo mismo. has hablado de algo muy importante, hijo mío, caridad, has hablado de milosierdzie, de misericordia, un poquito de misericordia, un poquito de misericordia. Bueno, vamos a ver dos cositas más de Chekhov hoy en No, día. Creo que Anabel nos puede... queda una Bueno, nada pues más. De volvemos una hecho, cosita quería y... comentar también que, por ejemplo, hoy en día, siempre decimos hoy en día, pero hay también adaptaciones cinematográficas que son el texto tal cual. Porque no hace mucho me he visto, es del año 2018, lo he visto en Amazon, me parece que ha sido, o Netflix, una de estas plataformas. La Gaviota, de Michael Mayer, la protagoniza Annette Bening, y era tal cual, los trajes de época, sin ningún tipo de simbolismo, porque igual que también vi recientemente una obra donde había mucho simbolismo, había cosas ajenas a la obra para llevarte por un sitio concreto, pero tan conceptual que hasta que no te lo explica la directora no te enteras. ¿Vale? Que esas cosas a mí a veces digo, bueno, si es tan conceptual que no lo voy a entender, ¿para qué lo pones? En mi opinión, ¿eh? Es Porque como que como lo que hablamos. no aporta nada, ¿no? Pues tienes estas versiones que son lo que llamaríamos no clásico, estrictas, podríamos decir. No se me ocurre una palabra ahora mismo. Y luego tenemos estas otras que Academicistas, estamos viendo. se hace mucha No, arqueología teatral, ¿sabes? Se hace mucha arqueología teatral y nos cuesta mucho quitar los moños y quitar los moños a Chekhov y quitar los pero trajes largos. si Entonces hay que está bien quitarles un poco. hecho, pero si está bien hecho, también no queda, como decía antes William, como si estuviera polillado. Todavía lo puedes ver y te identificas y está bien, ¿sabes? De hecho, a veces te resulta más incómodo otras versiones. Yo creo de todos modos que muchas veces esto hay una falta de confianza también en el público, ¿no? O sea, si tú ves un Julio César o en la época romana y tal, esto, aunque lleven togas o tal, esto dicen una serie de cosas y tal que tú dices, anda, pues eso pasa hoy en día. Pues es que escuchaste, pero lo deduces tú mismo, ¿me entiendes? Sí. A veces se considera que el público como que no lo va a pillar, ¿no? Como que hay más claro, como, ¿sabes? ¿No? Y yo creo que el público en general pilla esas cosas, además le gusta pillarlo. O sea, porque la cuestión de ir a un espectáculo vivo es que tú, creyéndote muy listo, digas, ah, pues eso es lo que... Y dices, llegas tus propias deducciones, ¿no? Y que el público pues disfruta también haciéndolo, ¿no? O llega a ver si es que al final no era tan mala esa, porque yo creo que al final se casaron, ah, que se van a casar, tal, no sé qué. ¿Me entiendes, no? Pero que son esas deducciones y eso el público, esto lo divierte y yo creo que hay que confiar más en el público, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Muchas veces parece que te llevan de la mano. Dices, suéltame la mano. Déjame en paz. Eso es que deja Chekhov que dices, se reconciliaron, se volvieron a ver, tal, y dices, ah, pues cada uno su versión. Sí, sí, ahí lo dejo. Muy bien. Bueno, continuamos porque nos quedan 5 Sí, minutitos. Vamos a ver. Seguimos con el Chekhov hoy, ¿no? Anabel, ¿qué nos tienes sí, preparado? nos queda un último vídeo, que de hecho es el que comentabas antes de drama Ah, con. Sí, sí, empezamos se me van los el nombres, de verdad. homenaje. Sí, déjame Empezamos que con le el ponga. homenaje a Ranierskaya haciendo el personaje de drama. Cuando yo vi a esa mujer en blanco y negro y lo tenía que montar ahora, ¿dónde está esa mujer ahora mismo? ¿Dónde está mujer? ¿Cómo lo montó? Y, y bueno, pues lo monté como Sostakovich, lo monté como una especie de tango diabólico que nos está envolviendo y fue una buena manera de entender a Chekhov. A ver, vamos a verlo.
Uy, a ver si carga. Ahora no quiere cargar. De ahí llegó. Uy, Perdón. un vídeo, el audio. Когда-то россияне, Ванюши, Тани, Мани, танцуя на гуляне, открыли новый стиль. Штиблеты и сапожки, под русские гармошки, под бересту и ложки прославили Берлин. Теперь почти забытая. Pues mucho más. ¿No me diste mucho más? Bueno. Solo me has sacado el anuncio. Esto es lo que tú me has mandado. Está ¿eh? bien. Ya, Había bueno, pues visto está el bien aquí. principio y no me había... Es una versión de cómo... Pero bueno, sí es... Bueno, bórralo ya, quítalo. Sí, ya lo he quitado. Bueno, Ya lo da he igual. Pero Se lo claro, he visto dedico el y le principio, dedico pero gracias no... sobre todo, gracias a Oksana Gusarova, Chema Ramírez, a Luis Alonso, a Higinio Berzosa, que también hizo el personaje. Empezamos la obra en una cárcel y luego al final le liberan. Pero hay unas cosas de muchos sentimientos reprimidos y bueno, pues es una versión en la que trato de hablar de que hay ¿cómo decirte? Por un lado, mucha condescendencia con los imbéciles. No se puede ser condescendiente con los ignorantes porque si no acaban llevándote te acaban envolviendo, te acaban llevando a esa especie de carrusel loco. Y bueno, pues un montaje divertido y en el que por supuesto pues le rindo también un homenaje a la Faina Ranievskaya. Bueno, hecho, esto es un poco al Espera, hilo. Sí, pero ya por comentar un poco, como no se ha visto, a y ver, yo sí he visto ese montaje, porque sí que fui a ver la obra. Por ejemplo, en la que hemos visto de Faina, ya está todo el rato sentada, leyendo, mientras, sin embargo, este montaje que acabamos de casi ver es increíblemente dinámico. Ella se está moviendo todo el rato, le agarra, le mueve, él huye. O sea, es más asfixiante si cabe, porque el otro está simplemente sentada leyendo y es bastante tedioso lo que está leyendo, pero en este otro montaje ella le persigue todo el rato, le agarra, le sienta, le trae, le obliga, se le sienta encima. O sea, es increíblemente dinámico. Me pareció era muy divertido. Claro, está también un poco a nuestro tiempo donde somos muy activos, entonces algo donde alguien está sentado mirando, dices, bueno, vale, pero esta es me gustó mucho, la verdad, era muy divertida. Me reí un montón con ellos. Al final, efectivamente, se la carga. Y además La le saca al estrangula. personaje una represión que tiene ahí con respecto a una represión sexual que tiene el hombre. Entonces, me regañaba mucho, él me regañaba mucho mi maestro, me regañaba mucho Ángel Gutiérrez cuando lo vio. Dice, pero José Luis, ¿cómo haces eso? Por favor, esto es uno... A esta mujer la estás salvando, esta mujer es la sinvergonzonería. ¿No? Pero Bueno, luego me no, decía, haces muy bien hacer lo que haces porque un director tiene que crear su propio estilo y no tiene que ser un repetidor. Y ni tampoco tenemos que hacer un teatro moderno, un teatro historicista, un teatro museístico. El hacer Chekhov está como lo hacía Ranievskaya. Ranievskaya lo hacía el siglo pasado, nosotros lo hacemos ahora y ahí depende del talento, depende de los medios, depende del elenco, de los actores, porque yo puedo ser muy buen guitarrista, pero como no tengo una guitarra con buenas cuerdas no puedo tocarla. Entonces es muy importante tener actores que estén en esa tesitura. Bueno, vamos a terminar porque llevamos ya 1 hora y 20. Creo que Ranievskaya está contenta y todos estamos contentos. Una pregunta, si viene un chaval joven esa es una pregunta a los tres, un joven actor y que le han dado un personaje de Chekhov y os pregunta, oye, ¿cómo tengo que interpretar a Chekhov? Digamos que ¿qué le diríais? Hay una pregunta que has hecho tú muy bonita aquí en el guión que pone, cuando empiezas a ensayar Chekhov, ¿qué es lo primero que intentas evitar? ser yo. Intento evitar ser yo. Se me cuela porque se cuela, pero a ver. Ser tú, ¿no? Ser yo. Claro.
ser yo, claro. Es que si no, estoy siendo, pues eso, como decimos ahora de Diane Keaton, que hace muchos años que Diane Keaton es Diane Keaton, pero no es el personaje. Y saca siempre, de hecho, la misma foto de cuando ella estaba embarazada de su Ajá, hija. La claro. pela en todas las películas, por ejemplo. Entonces, pasártelo bien. Juega, haz como, yo qué sé, ponte delante del espejo con ropa, imagínate que es alguien quien te gustaría ser, quizá incluso. ¿Cómo te gustaría ser? Y utilízalo. Pero es eso, no Mm. seas tú, porque ser tú ya lo eres. Qué aburrido, por favor. Ponte los tacones ¿Y de tú, tu William? madre. William, Uf, bah, uf, Nikitushka. personaje, evidentemente, ¿no? Pero si no, en principio, yo lo primero que diría, olvídate de si es un personaje de Chekhov o no, ¿no? O sea, no vayas un poco, digamos, marcado de que, oh, tengo que hacer Chekhov, tal, no sé qué, ¿no? Como si estuviera eso tan marcado, ¿no? Yo creo que no es necesario. Luego, dentro de ciertos papeles, pues sí hay que ver si la sonrisa a través, la risa a través de las lágrimas y todo eso y tal, ¿no? Pero bueno, en principio que no estar, digamos, tan predeterminado por la historia de, no, es un personaje de Chekhov, ¿no? Como, y, ¿sabes, no? ¿Sabes? Ujú. No es tan Muy bien. marcado por eso, ¿no? Sí, a veces es tu vecina. Jesús, ¿alguna? No, Jesús, perdóname, ¿sabes? que se me desconectó. Perdóname, Se te porque desconectó. me quedé sin batería. Que Bueno, a mí sí me impresiona hacer a los grandes, ¿eh? El haber hecho teatro aficionado de obras de menor nivel y luego de repente decir, es que yo no le puedo hacer este mal servicio a este señor tan bueno y que tanto me ha gustado desde que estudiaba ruso con 18 años, que fue uno de los primeros, entré con Anabel por los cuentos, sí me hijo mío, impresiona. hijo mío, Y ¿qué te es contaré yo? Cuando subes por las escaleras del GIT de Moscú y dices, joder, si por esta puerta ha entrado Meyerhold, ha entrado Mikhail Chekhov, ha entrado Stanislavski, vas subiendo las escaleras y ves los retratos de toda esta gente y dices, bueno, y yo tendré talento, podré algún día responder a lo que a lo que estos grandes maestros nos han enseñado. Quizás en eso consiste el trabajo, trabajar, disfrutar del trabajo, divertirse mucho en el trabajo, encontrar a Chekhov en nuestros días, en las cosas que ocurren a nuestro alrededor, luchar contra la apatía, luchar contra... Chekhov es un hombre que a mí me impresiona su capacidad de trabajo y que no deja para mañana lo que hay que hacer hoy, lo que hay que hacer hoy, y no se justifica. Y no, en ese aspecto sí creo que lo que tengamos que hacer hay que hacerlo ahora y cuando hay que amar ahora, porque mañana es tarde, y más en los tiempos que corren, mañana es tarde. ¿Puedo Bueno, hacer una pregunta? vamos a Una cerrar. Sí, ultimísima pregunta. Porque antes pasa, decía, por favor. sí, porque antes decía, cuando hablaba William o Nelson, no sé cómo quieres que te llame, cuan- cuando, hablaba de Chekhov, de que no juzgaba, de que mostraba las cosas tal cual, no moralizaba, cosa que es cierto. ¿Qué opinas o qué opináis cuando en algunos montajes, sobre todo en la actualidad, que se tiende a seguir una agenda, la agenda de género, la agenda de feminismo, la agenda de no sé qué, la agenda de religiosidad, lo que sea, cuando eso se mete dentro de la obra? Oh, ¿Consideráis que están traicionando a Chekhov y que realmente hay cosas que no se deberían de hacer nunca porque se pierde a Chekhov? Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Esto, además, queda como muy forzado, ¿no? Siempre, ¿no? Porque hay que meter este elemento, porque es lo que, o hay que hacer estos personajes para que sean de este tipo, tal, no sé qué. A mí me parece eso que, sobre todo que, o sea, va en detrimento, ¿no? de la obra en sí, ¿no? Le preguntaban a Oscar Wilde sobre una novela esto, eh,
que estaban criticando mucho porque decían que era inmoral o tal, no sé qué. Dice, mucho peor que inmoral, estaba mal escrita. ¿Sabes? Esto, lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces va como en deprimento, ¿no? Del resultado final, ¿no? Y eso yo creo que es lo peor de todo, ¿no? A mí con que no me engañen, o sea, no me importa ir a una versión moderna. Recuerdo cuando era más joven, la primera vez que vi Jesucristo Superstar, que me estallaba la cabeza, ¿no? Más allá de que fuera irreverente o no, a mí no me importa que innoven, que pongan, de verdad que hay cosas que me sorprenden, voy con la mente muy abierta. Lo que me descoloca un poco es cuando vas pensando que vas a ver una cosa y ves algo distinto. O sea, esa es la parte que yo digo, voy a ver algo clásico, ahora quiero ver algo clásico. Y quiero ver un montaje tradicional. Y quiero ir a ver algo que conozco, que reconozco. Y hay veces que no. Y entonces, otra vez, puedes ser inspirado, puedes cambiar, como decía antes, puedes actualizar muchísimas cosas. Puedes quitar los moños, el alcanfor. Es que eso no me parece mal. Pero hay veces que me siento estafado. Digo, tú estás usando un clásico, un grande, para vender lo tuyo. No, no necesariamente la agenda, ¿eh? Muchas veces pasa para muchas cosas que dices, esto no debería ser así, no debería ser provinciano, debía tener una visión universal. Y eso sí me molesta, porque me siento un poco engañado. Recuerdo la última vez que fui a ver, no sé si fue en el Teatro Real, Memorias de Adriano, que en el entreacto me salí, hacía mucho tiempo que no me salía, pero dije, mira, es que esto no estoy hablando de la última versión, estoy hablando hace varios años, ¿eh? Hay cosas que dices, esto no es así y le estás distorsionando totalmente el objetivo y el arte y la belleza de lo que tenía. Abierto a la innovación sí, pero no manipulación para utilizar a alguien para venderte algo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues señores, hemos A ver, llegado a que una hora y media. Nelson está diciendo algo. Voy a hacer una pequeña cosa, que muchas veces cuando se actualiza se olvida de buscar una coherencia, ¿no? Correcto. Así, vale, pues entonces eso tiene que funcionar, tienes que un poco trabajar esto para que esas situaciones, ¿no? Tengan una semejanza con las originales, ¿no? Pero actualizadas, ¿no? Pero una coherencia, ¿no? Porque he visto a Ñeguin donde llega en un deportivo al bar a ligar, pero luego manda a la criada con una notita. No, hombre, no. Sí, manda un WhatsApp, ¿me entiendes? ¿No? Y vuelo dos después, o sea que no le noto coherencia a eso, ¿no? O sea, está como para lo que quieres actualizas, para lo que no dejas a la criada, es que no, o sea, es que no. Sí, hombre, si me hubieran dicho, me he quedado sin batería, no hay electricidad, hay un apagón internacional, vale, ahí sí, mándame la nota, me lo creo. Ay. Fue toda la muy talante. Que tenga Uy, te mueres, José Luis. talento, sobre todo para llevar. Se te fue la voz, maestro. No, se le En la fue la despedida. conexión. Muchísimas gracias por la conferencia. A A ti. ti, No, José Luis. conferencia típica. Vamos A a cerrar ti, porque Casa siguen Rusa, por invitarme. esta conferencia a los amigos de Casa Rusa. Os esperamos del 18 de octubre en el segundo Festival Internacional De Stanislavski. de Teatro Stanislavski. Van a venir Jesús. Más adelante, muy interesante, William y yo, y lo estrenamos el año pasado, pero fue muy chejoviano, y entonces estamos ahí dándole vueltas a un guión muy interesante, pero eso será posteriormente. Os invito a ver del 15 al 18 de octubre, Festival Internacional de Teatro Stanislavski. Seguimos tendiendo puentes, a pesar de todo, continuando la estela de la Semana Rusa de Teatro. Ahora lo haremos en el Teatro La Grada. Vamos a poner Canto del Cid, vamos a poner una compañía española, vamos a poner La Petición de Mano, vamos a poner La Boda nosotros, y van a venir dos compañías jóvenes Anabel, de Valencia. Van a traer El Capote de Gox. Mucha ilusión en que vea el público
son rusos, en español van a ser 3 montajes, el último, el de Dostoyevski, va a ser en ruso, pero lo dicen tan bien que seguro que el público va a recibir la misma satisfacción que yo cuando oigo la Royal Shakespeare en Madrid, oigo el inglés, oigo la comedia francesa, oigo el teatro de Pushkin. Porque cuando un actor juega bien, y juega bien con la palabra, y juega bien con las intenciones, y juega bien con los sentimientos, y si luego ya hay un montaje, eso llega al alma y eso queda que quede grabada. Podéis ver un placer tener tan buenas cuerdas para interpretar tan buenas soleares, tan buenas melodías en mi guitarra. Gracias como director a vosotros y a vuestra entrega y a vuestra fe y a vuestro trabajo en lo que hacemos. Muchísimas gracias. A ti. Gracias a todos. Sí. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao.